Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Éxodo, capítulo 34, versículos 27 al 35. Luz y sombra. Y escribe así entonces en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27 al 35. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comía pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron la piel de su rostro, que la piel de su rostro resplandecía. Así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba dentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Palabra del Señor. Titulé el sermón Luz y Sombra, y la pregunta que nos va a guiar un poquito, que también ya les anticipé: ¿por qué Moisés se ponía el velo solo después de haber terminado de hablar con el pueblo? ¿No? ¿Por qué Moisés se ponía el velo solamente después de haber hablado con el pueblo? Y la respuesta que vamos a desarrollar a lo largo de este sermón es: Moisés enseñaba al pueblo a cara descubierta para reflejar la claridad de la revelación, pero se cubría con el velo después para reflejar las sombras del corazón del pueblo. Moisés enseñaba al pueblo a cara descubierta para reflejar la claridad de la revelación, pero se cubría con el velo después para reflejar las sombras del corazón del pueblo. Vamos a ver entonces la claridad de la revelación, que lo vemos muy claramente en el versículo 29, las sombras del corazón del pueblo, que es el versículo 30, y después el propósito del velo, donde sí tendríamos que ir un poquito a otro texto dentro de la Biblia, que es 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 15. La Biblia es el primer libro en la historia que tiene hipervínculos, y hay un hipervínculo. No sé si ustedes conocen la página Wikipedia. Wikipedia es una gran tentación porque uno entra ahí y tiene 3 millones de hipervínculos que te llevan a otro artículo, y ese otro artículo tiene otra vez hipervínculos que te llevan a otro artículo, y así es la Biblia. Cada palabra de la Biblia básicamente es un hipervínculo que te conecta con otras palabras y otros textos de la Biblia. Entonces es, de cierta forma, el primer libro de la historia que tiene hipervínculos dentro de sus páginas. Entonces, para comprender un poquito el propósito del velo, sí habría que ir a otro texto del Nuevo Testamento donde está explicado ese propósito del velo. Luz y sombra. ¿A alguien le suena este título que elegí para... ¿A quién le... Muy bien, una serie? Muy bien. Si no se hagan que no ven telenovelas. No ven. Sí. Luz y sombra. Con Thalía. Sí, con Thalía. Una telenovela de los años 90, si no me equivoco, telenovela mexicana. O sea, una de las telenovelas más famosas
que hay. ¿No vieron? Están mintiendo. Se pasan viendo telenovelas porque no ven las películas que cito. Entonces, debo presuponer que ven otras cosas, telenovelas. Bueno, ustedes se preguntaron por qué conozco esa telenovela. Bueno, no es que me paso todo el día viendo telenovela, pero cuando yo estaba como vicario en San Vicente, Argentina Misiones, nosotros recibimos un solo canal. Y en ese canal solamente pasaban telenovelas. Pasaba esa telenovela Dos mujeres, un camino, y otras que no recuerdo, y Luz y sombra de Eterno. Marimar, exactamente. Y esta, y entonces me acordaba de esto, Luz y sombra que encajaba muy bien, digamos, con este texto de hoy de cierta forma. ¿Por qué? Porque bueno, es de todas las telenovelas básicamente, de cierta forma sirven porque revelan un sentir muy profundo, búsquedas muy profundos que tiene cada ser humano de cierta forma. Es decir, son muy instructivos algunas telenovelas para entender cómo funciona el ser humano. ¿No? Fíjense, la trama, digamos, de esta historia, de esta telenovela, básicamente, Thalía, es una joven que viene de un barrio muy pobre, pero quiere llegar a ser exitosa. Quiere ser, digamos, conocido por todo el mundo. Quiere salir fuera de las sombras a la luz. Pero el drama un poquito es dejar atrás las sombras, para que la gente no sepa de dónde uno es, que no conozcan nuestro verdadero ser, sino que nos aplaude simplemente por lo que somos ahí, por lo que ven. De cierta forma, digamos, esta obsesión con ser visto, con ser amado, pero sin ser conocido a fondo, es muy contradictorio, ¿no? Algunos dicen que estamos viviendo en el tiempo de la autenticidad, es decir, la gente busca autenticidad. Pero al mismo tiempo es el tiempo en que, por lo menos en las redes sociales, aumenta el abanico de filtros que puedes ponerte. Es decir, es una búsqueda de autenticidad, pero filtrado. Quiero recibir el aplauso y el amor de la gente, pero no quiero que la gente me conozca así, tal como soy. Porque temo que si me llegan a conocer a fondo, no me aman. Y es lo peor para nosotros. Ser conocido y por eso no amado. Y nuestro anhelo más profundo, y eso es básicamente toda búsqueda de amor humano, es ser plenamente conocido y a pesar de eso, plenamente amado. De cierta forma, este texto de 34 se conjuegan estas dos, esta dialéctica de cierta forma o esa paradoja, ¿no? El querer tener luz, querer tener aceptación, pero sin ser conocido plenamente. Es decir, tener cierto control sobre aquellas cosas que queremos poner a la luz. Poner obviamente en nuestro lado, en alemán se dice Schokoladenseite, ¿no? Nuestro lado chocolate, es decir, el lado que a todos le va a agradar. Pero esconder nuestra parte que no es tan chocolatoso, sino más baroso. Para entender entonces por qué Moisés se ponía el velo solamente después de haber terminado de hablar con el pueblo, hay que preguntarse primero por qué él hablaba a cara descubierto con el pueblo. Es decir, porque él no usaba ese velo cuando él hablaba con el pueblo. Y eso tiene que ver justamente con el versículo 29, con la claridad de la revelación. Es decir, lo que Moisés tenía que decir era la verdad sobre ellos y sobre Dios sin filtro alguno, completamente unreal, como dicen los ingleses, etc. Completamente sin filtro. Porque la ley de Dios, los mandamientos, revelan justamente lo que anda mal en este mundo. ¿Qué es lo que Él tiene en sus brazos? Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siempre han de servir a los creyentes para examinarse, para ver dónde realmente estamos mal. ¿No? Cuando uno se hace un chequeo médico. De nada serviría, digamos, hacer un chequeo médico y decir al médico, bueno, hacerme chequeo médico solamente las cosas que yo sé que estoy bien.
Las otras cosas no necesito saber y no quiero saber. No, cuando vos te vas a un médico, vos querés tener, en el mejor de los casos, la cruda verdad sobre cómo estás. No simplemente la confirmación, digamos, de lo que vos crees que está bien en tu vida. Y ahí a veces pueden salir cosas muy crudas, y muy duras que te sorprenden sobre ti mismo. Y de esa forma también, la misión de Moisés es efectivamente decirle la verdad al pueblo. La autenticidad, digamos, lo que es la palabra de Dios, lo que es la santidad de Dios, y que esa santidad debe ser reflejado en todos nosotros, en todo su pueblo, ¿no? De hecho, digamos, eso es una palabra muy clave, una frase muy clave después en el libro Levítico, donde Dios dice, yo soy santo y yo quiero que ustedes también sean santos como yo. Pero para que ustedes sean santos como yo, primero hay que hacer un análisis médico de lo que está en desorden dentro de ustedes. Es decir, la ley de Dios es como un examen médico de alta definición. Es brutalmente clara y tampoco tendría sentido suavizarlo, ese examen médico. Entonces, cuando resplandecía el rostro de Moisés, después de haber bajado, después de haber hablado con Dios y se iba a hablar con el pueblo, eso es para reflejar la claridad de la revelación. La claridad de la revelación. Al mismo tiempo también, ese brillo en el carro de Moisés refleja el impacto de la presencia de Dios, es decir, qué realmente pasa a nosotros cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Fíjense, él estaba bastante tiempo con Dios, 40 días y 40 noches de Isaac. Y no comía, no bebía, pero estaba en constante diálogo, en constante comunicación y comunión con Dios. De hecho, digamos, un punto de reflejo de lo que hemos cantado en el Aleluya, ¿no? No solamente el pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y acá uno tiene un gran indicio, digamos, de lo que realmente pasa cuando nosotros entramos en comunión y en comunicación con Dios, cuando hablamos con Dios. Los que somos transformados somos nosotros. No es que Dios se transforma o se deja manipular por lo que nosotros hablamos con Él. Porque sé que muchos de nosotros luchamos muchas veces diciendo yo oro, pero Dios no cambia de parecer. Y eso radica en que Dios no es aquel que debe cambiar. El que debe cambiar eres tú. Esto es básicamente la claridad de la revelación. Yo soy santo, dice Dios, yo soy perfecto, pero ustedes no. Es decir, toda comunicación con Dios, cada vez que dices, bueno, voy a leer un poquito más la Biblia, o voy a hacer capaz unas ofrendas, o voy a peregrinar, o voy a ayunar, o voy a orar con Dios, entonces vamos a ver si Él me da lo que yo pido. En primer lugar, la oración y la comunicación lo que va a hacer es cambiarte a ti. Como afectó visiblemente la cara, transfiguró la cara de Moisés, así una verdadera comunicación y comunión con Dios te va a transfigurar y transformar en primer lugar a ti, no a Dios, porque Él no necesita ser transformado. El problema es, hoy muchos dicen, yo acepto a un Dios de amor, pero no a un Dios que es santo. Un Dios, digamos, que dice que yo debo ser santo como Él es santo. Yo puedo aceptar un Dios que me ama, pero no un Dios que me conoce. Justamente porque aplicamos la misma lógica que aplicamos a nuestra convivencia con los demás, a Dios. Si realmente Dios me llegaría a conocer tal como soy, realmente me va a seguir amando. Por eso prefiero más bien un Dios de amor y no un Dios de justicia y de santidad. Ese es un poquito el gran dilema, digamos, de los tiempos de hoy. De hecho, hace poco escuché un ex colega mío que ahora el pastora, porque digamos, se hizo mujer, y dijo, Dios es amor.
entonces Dios no puede ser todopoderoso. Porque el poder siempre significa limitación, limitar a los otros. Amor significa plena libertad. Y ese es el problema, pues, hermanos y hermanas, de nuestra concepción de lo que nosotros esperamos de Dios, que Dios sea efectivamente un Dios que es como un mal médico que nos dice, siga adelante. Tienes 140 kilos, 50 kilos de sobrepeso, siga adelante. Estás feliz, se te ve muy bien. Eso no es un buen médico. Si un médico, digamos, si ustedes tienen cierta conciencia de que algo no está bien en su vida y van a un médico y le dicen, no, adelante, cambien el médico. Si ustedes van a pastores o sacerdotes y le dicen, está todo bien, Dios es amor, Dios te ama, no hace falta que cambies. Cambien de pastor o de sacerdote, por favor. Porque pone un velo sobre la santidad de Dios. Y en última instancia pone un velo sobre lo que tú realmente eres. Porque el hecho de que todos te aman y todos te aplaudan no significa que efectivamente ese es un amor y un conocer o un aplaudir real. Y siempre vas a permanecer con ese temor tremendo. ¿Qué pasa si la gente por fin se va a dar cuenta quién realmente soy? ¿Qué pasa si ese Dios de amor finalmente se va a dar cuenta quién realmente soy? Por eso es preferible tener ese Dios con su revelación sumamente clara, con un Dios que transforma cuando hablamos, que nos transforma cuando hablamos con Él, y no un Dios que se transforma cuando nosotros hablamos con Él. Ahora, la segunda razón, digamos, ya empieza, digamos, a entrar el problema, la necesidad del velo, es lo que dice acá en el versículo 30. Moisés bajó, el rostro le resplandecía, él ni siquiera tenía en cuenta que su rostro resplandecía. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Le huyen, le huyen. Es algo demasiado insoportable, esa claridad de la revelación, esa transfiguración de quien siempre lo conocíamos. Esto es la anatomía de cierta forma del miedo. ¿Por qué Israel tiene miedo a esa luz? El problema de Israel ciertamente no es que eran religiosos o que eran no creyentes, sino el problema de Israel capaz que eran demasiado religiosos, demasiado religiosos. Pero ellos, a modo de cualquier ser humano, querían una religión justamente que le dé cierta seguridad, le dé cierta posibilidad de manipular a Dios, le dé cierta posibilidad de crearse un Dios que le ame sin conocerlo profundamente, un Dios que es capaz de transformarse sin necesidad de transformarnos nosotros, un Dios que es como un constante viento de, ¿cómo se dice eso? Viento a las espaldas, de popa. Ahí conocemos nuestros navegantes, etc. Viento de popa, que siempre va a soplar de atrás, siempre te va a empujar hacia adelante, nunca te va a exigir que cambies de carril, siempre va a estar detrás tuyo. Ese es el intento humano de cada religión, apreciados hermanos y hermanas. Y lamentablemente, esas son las sombras en nuestro corazón, en nuestro taller del corazón, uno podría decir. Como le dije, Israel no es que era el problema que no eran religiosos y que por eso huían a esa luz de la revelación, no es que no eran creyentes y por eso huían, sino ellos eran demasiado religiosos. Tal vez alguien recuerda cuando Moisés se sube a recibir las tablas de la ley, él deja a todo el pueblo atrás. Y el pueblo dice, bueno, Moisés se fue, ahora vamos a dejar de creer. No. Ahora vamos a hacer una religión como la gente. Nos vamos a construir un lindo Dios a nuestra medida. Un Dios que representa virilidad, que representa poder, que representa fuerza. Y se hicieron un tremendo becerro o toro de oro. Sí, por Aarón. Por eso el primero en refugiarse cuando ve la claridad de la revelación. Calvino, que es un contemporáneo de Lutero, decía,
El ingenio del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller para fabricar ídolos. El ingenio humano, es decir, el corazón humano es un taller donde continuamente producimos dioses a nuestra medida. Dioses que nos apoyan en nuestra búsqueda de ser amados sin ser conocidos. Dioses que son manipulables por nosotros. Dioses que van de acuerdo a nuestros deseos. Dioses que no nos exigen que cambiamos nosotros. Que tal vez nos exigen sacrificios, sí, pero sin que cambiemos. El entendimiento humano, dice Calvino, como está lleno de soberbia y temeridad, se atreve a imaginar a Dios conforme a su capacidad, pero como es torpe y lleno de ignorancia, en lugar de Dios concibe vanidad y puros fantasmas. Tremenda cita que cumple este año, va a faltar todavía unos 7 años, va a cumplir 500 años, pero sigue siendo tan vigente como en antaño. El problema de Israel no es que eran falta de religión, falta de fe, sino que su religión exigía un Dios de pleno amor, un Dios que simplemente aplaude, un Dios que simplemente es un Dios manipulable. Cuando ellos entonces se confrontan con esa santidad, huyen. Porque ¿qué es lo que dice Dios en el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó fuera de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Y Aarón era el que incitó a todo esto. Por eso Aarón es el primero que huyó a esa claridad de la revelación. Porque hay un gran problema, apreciados hermanos y hermanas. Nosotros a veces buscamos solamente religión. No buscamos revelación. Buscamos justamente ritos y momentos a nuestra medida, pero no buscamos a un Dios que es santo y que nos quiere santificar a nosotros también. Queremos un Dios, de cierta forma, una instancia seguro. Queremos reglas que podemos cumplir en lugar de una presencia que realmente nos transforma. Porque la religión, y toda religión, siempre nos permite ser buenos o parecer buenos sin tener que lidiar con la corrupción interna de nuestro corazón, sin tener que lidiar con nuestras sombras. Es como el mito de la caverna de Platón. No sé si alguna vez escucharon ese mito. La caverna de Platón, ¿no? Es un gran teatro de sombras. Toda la humanidad está viendo ese teatro de sombras y no ve que la realidad está realmente afuera, fuera de la caverna. Bueno, Platón dice que la gente no sale fuera de esa cueva por ignorancia. Pero en realidad nosotros no salimos fuera de esa caverna, de ese taller, porque no nos conviene. Porque nos tendríamos que enfrentar justamente a un Dios que es santo y que quiere que nosotros también seamos santas. Porque decimos, santo yo no puedo. Yo puedo bueno. Yo puedo helado chocolate. Yo puedo ser bonito, pero santo es too much. Entonces preferimos quedarnos dentro de la caverna, dentro del taller donde fabricamos dioses y ídolos a nuestra medida. Y ahí entra entonces el propósito del velo. El velo no es para velar o para poner de cierta forma un filtro sobre la revelación, sino justamente Moisés se pone el velo recién después de hablar con el pueblo. Y que justamente no para reflejar la claridad de la revelación, sino para reflejar las sombras de nuestro corazón. Les invito a que puedan abrir ahora 2 Corintios 3. Eso es el Nuevo Testamento. Los versículos 14 y 15. Y ahí escribe el apóstol Pablo sobre este velo lo siguiente. La mente de ellos, es decir, del pueblo de Dios, se endureció. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento y todo lo que está escrito acerca de la ley, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. El velo no
es para velar la gloria o para velar la revelación, sino el velo es de cierta forma un símbolo de las sombras del pueblo de Dios que tienen en su corazón. Tienen el entendimiento velado. Entonces el velo de Moisés es un recordatorio constante para el pueblo de cuán velado es su entendimiento. De que ellos se fijan en cosas que son preliminares. De que hacen de cosas preliminares lo eterno. Creyendo, digamos, que con un sistema de méritos y de fracasos pueden tener cierta certeza de bondad. Pueden asegurarse un amor sin ser plenamente conocidos. Pero Dios nos dice, Salmo 139, conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, antes de que nosotros nazcamos ya. ¿Y qué dice pues en Juan 3:16? Y de tal manera amó Dios a este mundo que le dio a su amado Hijo. El velo de nuestro corazón dice, si Dios nos conoce, entonces está todo perdido, no nos puede amar. Si Él realmente nos conocería como solamente nosotros creemos conocernos, no nos puede amar. Si yo mismo me conocería a fondo, no me puedo amar. Si yo me sincero con los pensamientos que tengo sobre mis familiares, sobre mis compañeros de trabajo, sobre los miembros de la congregación, si yo me sincero con mis deseos, y si eso queda evidente, nadie me puede amar, y menos Dios. Orar los mandamientos, orar el Salmo 139 es efectivamente decir, Dios, tú conoces mi corazón. Tú conoces todos los pensamientos. Si nos quedamos ahí, estamos fritos. Pero al mismo tiempo decir, tú, Señor, en Cristo Jesús me amaste, conociéndome a mí. Conociéndome a mí. El velo entonces sirve una y otra vez para darnos cuenta cuán velado está nuestro propio corazón, que nosotros, por nosotros mismos, no buscamos a Cristo Jesús en todo, el fin de la ley, el fin de toda escritura. En la cruz, o mejor dicho, en la vida de Jesús, Jesús mismo se vuelve la luz del mundo. ¿No? La transfiguración, lo que hemos escuchado, lo que Claudia relató para nosotros, es revelándose Jesús tal como Él es. Y no simplemente un rostro resplandeciente por una fuerza externa, sino su rostro resplandecía como el sol. Él es el sol de vida. Él es la luz de vida. Y esa luz de vida, para ser efectivamente luz para ti, para que puedas ser plenamente amado por Dios, esa luz tuvo que entrar en la oscuridad más horrible, en la oscuridad más densa. ¿No? Dice, vamos a escuchar ahora dentro de unos 2 meses, cuando Jesús muere en la cruz, a plena luz del día, al mediodía, ¿qué pasa? Se oscurece todo, las tinieblas cubrían la tierra. La luz del mundo tiene que entrar en las tinieblas para que tú puedas ser plenamente amado por Dios. Eso, por tu sistema de religión, nunca te vas a dar cuenta. Siempre vas a pensar, yo tengo que sacrificar capaz algo más para que Dios cambie de parecer y para que me ame y para que no vea mis fallas, para cubrir mis fallas constantemente. El Evangelio, no obstante, dice, en Cristo Jesús tú eres más pecador de lo que jamás pudiste imaginarte, pero al mismo tiempo eres más amado de lo que jamás te atreviste a esperar. El velo va a seguir sobre nuestro corazón, apreciados hermanos, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros oramos, si nosotros hacemos devocionales, si ayunamos, si hacemos obras de caridad y no buscamos en todo eso a Cristo mismo. Leer la Biblia tiene que servir para un solo
hecho no simplemente para saber más, no simplemente para cumplir algún plan de Biblia, no para simplemente parecer que eres un lector de la Biblia algo, sino debe servir para que encuentres a Cristo allí, al Dios que te conoce y te ama profundamente. Y no solamente no porque te conozca, sino justamente por conocerte, te ama. Se acerca ahora el tiempo de Cuaresma y algunos dicen, voy a ayunar. Ese ayuno no va a servir de nada si no al mismo tiempo te alimentas de la palabra de Dios. Si ese ayuno solamente sirve para querer parecer más santo, no va a servir ese ayuno. Si orás un poquito más, porque dices, voy a orar un poquito más, pero es todavía pensando que es para cambiar la mente de Dios, no va a servir. Si en tu oración no lo haces en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que Dios te conoce y te ama profundamente, esa oración va a ser en vano. Ahora, ¿cómo eso se refleja en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida bautismal? Bautizarse es esencialmente aceptar que ya no necesito ningún velo, que el velo ha sido quitado. En Cristo tú eres totalmente conocido y totalmente amado. Ya no tienes que actuar para Dios. La vida cristiana consiste en aprender a vivir sin velo, siendo honesto sobre tus propios pecados, sobre tu propia necesidad, porque estás seguro, completamente seguro de su gracia. Dice un teólogo que admiro mucho, ser amado pero no conocido es reconfortante pero superficial. Ser conocido pero no amado es nuestro mayor temor. Pero ser totalmente conocido y verdaderamente amado es lo que necesitamos más que nada. En Cristo tú eres más pecador de lo que jamás te atreviste a creer, pero más amado de lo que jamás te atreviste a esperar. ¿Cómo eso se traduce en nuestras vocaciones? Nosotros efectivamente, cuando somos bautizados, recibimos a Cristo, la luz del mundo en nosotros mismos. La luz de vida a través del bautismo y a través de nuestra fe mora en nosotros. Nos transforma de cierta forma por dentro, nos transfigura por fuera. Ahora, eso no se traduce en una vida de gloria en gloria como algunos iglesias predican. El hecho de que has sido bautizado, de que crees en Jesucristo, no va a condecirse con una vida de gloria en gloria, una vida de éxito, una vida de salud, una vida de extrema riqueza. ¿Cómo se traduce la gloria de Dios en nuestra vida? A veces ni siquiera eso es que te lo tengo que decir. Se traduce de la misma forma como en la vida de Jesús. Jesús era la luz de la vida. Jesús era el resplandor, la gloria de Dios mismo. Él tuvo una vida de gloria, Él tuvo una vida de paz, Él tuvo una vida de éxito, Él tuvo una vida de riquezas. Él tuvo una vida donde todos le aplaudían. No. ¿Por qué? Porque la gloria de lo ordinario es hecho con amor extraordinario. La gloria de Jesús se tradujo en un amor extraordinario. Sin que lo aplauden, sin que lo quieran un poquito más. Un amor que amó extraordinariamente. Esa es la gloria de lo ordinario. Esa es nuestra gloria en lo cotidiano. Eso significa que como padre y madre o como cuidador, como sea, no busque que todo el tiempo, digamos, me digan que eres el padre y la madre del universo, el padre y la madre de toda la historia, la mejor madre, el mejor padre de la historia, sino simplemente cumplir con un amor extraordinario la tarea que me fue encomendada. Por más que no me dé ninguna estatuilla, por más que no me aplaudan. Vivir con esa gloria en lo ordinario, hecho con amor extraordinario, como trabajador y como jefe, es renunciar al velo de la autopromoción y del crédito personal constante. Y como ciudadano y miembro de la Iglesia, vivir con esa gloria de lo ordinario, hecho con amor extraordinario, es dejar de pretender todo el tiempo que todo está bien y encomendarnos cada vez más a la gracia de nuestro Señor. En todas las telenovelas, el final feliz suele ser cuando el protagonista finalmente alcanza luz y éxito.
Pero en el Evangelio, el final feliz ocurrió en la oscuridad de una colina llamada Calvario. Jesús no nos quitó el velo dándonos una vida de luces de neón, sino dándonos una vida escondido en Él. Y eso nos vuelve pequeños Cristos para nuestros prójimos. Reflejar esa gloria sin filtro, auténticamente, en un amor extraordinario. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos, un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en la Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.